Continuamos con el capítulo 2 de este muy interesante libro, Los movimientos sociales, de Donatella Della Porta y Mario Diana. El título pues es Cambio social y movimientos sociales. Lo que hay que recordar es que la acción colectiva de los grupos sociales específicos es posible únicamente cuando estos grupos, uno, son fácilmente identificables y se diferencian en relación con otros grupos sociales. Dos, se dotan gracias a redes sociales entre sus miembros de un alto nivel de cohesión interna y de una identidad específica. Es decir, se trata de rasgos y categorías específicos más redes que vinculan a los sujetos que lo comparten. La relación entre estructura y acción. La pregunta que se hacen los autores es, ¿los cambios sociales facilitan el desarrollo de dichas relaciones sociales, sentimientos de solidaridad, pertenencia colectiva, intereses particulares y la promoción de movilizaciones subsecuentes? Vamos a ver ahora cómo influye el cambio económico, la fragmentación social y los movimientos sociales. El contexto de los cambios económicos, de la fragmentación social, cómo influyen en los movimientos sociales. Hay una primera constatación. La concentración del proletariado en grandes unidades productivas y áreas urbanas produjo densas redes con una identidad específica de clase junto a una capacidad para la acción colectiva de masas. Pero hay una nueva clase media, que está muy lejos de constituir un grupo homogéneo. De hecho, parecen darse en su seno grandes diferencias en términos retributivos. El desempleo también ha aumentado en muchos países y se considera hoy una característica estructural de las economías capitalistas. El precariato, el trabajo precario y temporal ha aumentado considerablemente. La pobreza, la presión económica, la migración, la entrada masiva de la mujer en el trabajo remunerado, el desarrollo de conflictos de género cada vez más profundos. Los autores encuentran que en general ha aumentado el tamaño de grupos sociales que carecen de un acceso pleno a la ciudadanía y a los derechos ciudadanos. En resumen, encuentran una inestabilidad general. Cada vez más gente tiende a cambiar de trabajo varias veces en el curso de su vida. Y así el trabajo pierde gradualmente su naturaleza colectiva. Es lo que se conoce como la individualización del trabajo, trayendo como consecuencia el debilitamiento del movimiento obrero. Además, encontramos que el desarrollo de un marco de injusticia global se percibe como las últimas tendencias en el seno del movimiento obrero. Hay una percepción de una injusticia global. Esas son como las tendencias del movimiento obrero. Vamos a encontrar también otro elemento, el elemento de la globalización. Cuando hablamos de la globalización, ellos van analizando
Por ejemplo, la importancia de las transnacionales, que ha crecido, fusión de compañías en empresas cada vez más grandes y también con una cuestión impositiva o fiscal cada vez más compleja. La globalización no es una cuestión de nuevas tecnologías, sino también de las herramientas políticas establecidas para regular y reproducir el medio de producción a través de la proliferación de organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Es significativa la internacionalización de la autoridad pública asociada a la correspondiente globalización de la actividad política. Se trata de la transnacionalización de las relaciones políticas. Es decir, las organizaciones internacionales han contribuido a la difusión de regulaciones y normas internacionales que en algunos casos reemplazan la soberanía nacional. Esto significa en la vida práctica de los movimientos sociales de los diferentes estados que las organizaciones internacionales toman decisiones mediante sistemas de mayoría que ata a los Estados miembros, aunque los Estados miembros no pierden su centralidad. Esto también trae como consecuencia que se preste una mayor atención al multiculturalismo. La globalización no solo ha debilitado el poder de la política sobre la economía, también ha generado conflictos transnacionales en las políticas de las instituciones internacionales con resultados diferentes. Se constata que ha aumentado la oposición a las políticas neoliberales de los institutos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y también se pone como el ejemplo la Organización de las Naciones Unidas. Aunque esto también abre la posibilidad a nuevas oportunidades para la movilización y organización de campañas a escala transnacional. Hacen un análisis los autores Donatella Della Porta y Mario Diani sobre el Estado y las clases. Es decir, los conflictos en torno al estado de bienestar. El Estado pasó de ser garante del mercado a manejar actividades económicas a través de la iniciativa pública. En las últimas décadas, los movimientos sociales han criticado el modelo de Estado intervencionista y del Estado como mediador de las fuerzas productivas. Hay una crisis universal del bienestar que al mismo tiempo fiscal y política, es decir, atañe estas dos esferas, la esfera fiscal y la esfera política, y esto ha estimulado la movilización de la clase media, no solo en forma de movimientos contra los impuestos, sino también desde una perspectiva globalmente crítica contra el estado de bienestar. Hay un movimiento por una justicia global que se está movilizando en defensa también del estado de bienestar. La oposición a las políticas neoliberales se ha extendido al sector salud y educación. Estos dos sectores
que cobran mayor importancia. Si estamos recordando que este libro se traduce en el 91, hoy esta constatación sobre la salud y la educación es todavía mayor cuando irrumpe el virus del COVID-19 y pone el tema de la salud, de las instituciones y de la respuesta de los gobiernos precisamente como un gran tema para los movimientos sociales. ¿Qué relación hay entonces entre conocimiento, cultura, conflictos? Los movimientos sociales producen cambios en el sistema de valores y de la cultura global. Eso nos parece claro. Producen cambios en la manera en la que vemos las cosas y en la que los hábitos, las costumbres, la cultura de la gente también es influenciada por esta cultura de la globalización. Hay una modificación de los límites entre lo público y lo privado. La creciente importancia de los estilos de vida ha propiciado que el consumo se convierta en un objeto específico de la acción colectiva. Cada vez más se ha ido identificando al consumidor como un actor político y no solo económico. No solamente consumimos y compramos cosas, sino que somos seres políticos. Cada vez más encontramos campañas y movilizaciones en favor de los consumidores, a favor del comercio justo, vemos campañas de boicot, sobre todo en un sector de la población que es la gente joven. Hay un apartado que analizan los autores entre lo global y lo local. Uno de los peligros de la globalización es el pensamiento único, que surge tras la derrota del socialismo real. El capitalismo, según este pensamiento, es el único modelo dominante. La occidentalización del mundo, según el concepto de Serge Latouche. La metáfora de una aldea global, como nos la habían planteado en el esplendor de la globalización, se decía que la globalización no solo está allí afuera, sino también aquí adentro. El pensamiento de Giddens. Ante esto nos encontramos los nacionalismos, los movimientos étnicos, las organizaciones religiosas y sus movimientos, el fundamentalismo islámico, y se explican todos estos movimientos sociales como una reacción a este tipo de intrusiones. Finalmente, nos hablan de las transformaciones estructurales, los nuevos conflictos y las nuevas clases. Citando a Alan Turing, la sociología de los movimientos sociales no puede separarse de una representación de la sociedad como sistema de fuerzas sociales compitiendo por el control de un campo cultural. Existe una nueva clase media en los movimientos de protesta. ¿Cuáles son los dos indicadores de la nueva clase media? La juventud y el alto nivel educativo. La juventud y el alto nivel educativo constituyen dos de los elementos característicos de la nueva clase media. La nueva clase media tiende a asimilar sectores heterogéneos. El proceso de asimilar sectores sociales heterogéneos forma parte del proceso
de globalización que está produciendo nuevos clivages. Estas fracturas entre vencedores y perdedores. Hay tres sectores diferentes de las nuevas clases medias. Vamos a distinguirlos. Los directivos o managers, los especialistas socioculturales y los que desempeñan funciones técnicas. Llegamos así a dos conclusiones importantes de este capítulo 2. El primero es que parecen haberse dado las condiciones favorables para el retorno de diversas formas de una política del status politics, donde grupos sociales unidos por ciertos niveles de prestigio y particulares códigos morales desempeñan un papel central. Y una segunda conclusión de este capítulo es que es dudoso que haya surgido, y mucho menos que se haya consolidado, una nueva línea de fractura política, con capacidad para activar conflictos estructurales similares a los demostrados por la división capital-trabajo o centro-periferia en la sociedad industrial. Es decir, a pesar de lo que se ha analizado en este capítulo, no se puede afirmar que se esté consolidando una nueva línea de fractura política que pueda activar conflictos estructurales similares a los que vimos quizá en los años 60, que fue el punto de partida del análisis de este libro de movimientos sociales. Si bien es cierto, recordemos que este libro fue escrito antes de la pandemia COVID-19. Esto que se ha escrito probablemente el día de hoy en las sociedades donde el tema de la pandemia ha hecho grandes destrozos, no solamente en la salud pública, sino también en la conciencia pública, no sabemos aún cuáles serán las consecuencias. Y tal vez este libro nos esté ayudando para considerar los elementos que hasta el día de hoy Donatella Della Porta y Mario Diani han considerado importantes para el análisis, la comprensión de los movimientos sociales. Hasta aquí el capítulo 2 del libro de I Movimenti Sociali de Della Porta y Mario Diani.